Que ya me acordé de grabar, así que ya estamos grabando. Sí. No sé si pudieron observar el video en YouTube, si corre bien, si no ha habido ningún problema en la cuenta del canal de YouTube que abrimos. Yo lo puse un rato y funcionaba bien, no sé si lo han podido observar. Yo aún no he tenido oportunidad así como de verlo, entonces no te podría decir. Okay. Yo tampoco, yo vi los primeros minutos y después lo dejé de ver como para probarlo. Sí, ok. Lo importante es que corra bien, digamos, que se entienda las explicaciones y demás, sobre todo. Si alguien quiere repasar, ¿verdad? Que esa es la idea. Igual estamos grabando así que yo dura su ratillo después de grabarlo procesando, así que sería como una hora casi, pues bastante pesado. Y ya después yo esperaría ahora en la noche o mañana temprano subir ya la segunda sesión al YouTube. Las clases estoy tratando de convertirlas, pero mi compu es un poquito viejita, entonces tengo que usar otra computadora para poderlas, pues en realidad es muy fácil, digamos, convertir el PowerPoint en video. Es bastante sencillo, pero en una compu un poquito más nueva, entonces estoy en eso todavía, ¿verdad? Voy a usar otra para poderlo procesar, porque además son muy pesados. Pero sobre todo es muy sencillo, pero digamos que mi viejita no funciona, no tiene esa aplicación todavía. Más bien ya no había en esa época. Porque es muy fácil, en Windows, por ejemplo, es muy sencillo porque la conviertes rápidamente de PDF, se puede convertir muy fácil en un MP4, si mal no recuerdo, entonces es bastante fácil. Bueno, primero entonces, ya arrancamos de una vez, tenemos 12, no hay nadie lista en sala de espera. Bien, buenas tardes a todos y a todas, un gusto de nuevo podernos encontrar aquí en vía electrónica, aunque sea, ¿verdad? Es nuestra interacción ahora, nuestras interacciones sociales a través de la vía digital. Evidentemente siempre hace falta un poco esa parte humana, esa parte de interacción más directa, ¿verdad? Por lo menos yo lo percibo de esa manera. Pero pues hemos tratado, como hemos visto, de tener distintas facilidades para poderlo trabajar, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que ellos llaman asincrónico, que serían las presentaciones con la explicación. Yo he tratado de, digamos, de explicar los puntos más importantes y demás. Ya ayer subimos la de la desensibilización sistemática, con relajación y todo bien explicado, entonces ahí lo tienen los que ojalá que ya hayan podido entrar a la parte. No olviden la lectura, sino no es suficiente solamente con la presentación, sino que traten de leer. Obviamente al hacer la ficha, pues todos tienen que leer, pero la lectura siempre es importante. Luego escuchar la explicación y ver la presentación y pues ya la parte propiamente de dudas y demás que tengamos para trabajar hoy. Entonces, no sé si arrancamos tal vez con si hay alguna duda en general o alguna cosa particular con respecto a la desensibilización sistemática, a los pasos, al procedimiento, alguna cosa específica. Primero, digamos si hay una duda, si no, pues entonces damos un chance y si no, pues damos algunos aspectos generales como hemos estado haciendo tal vez en las sesiones anteriores. Profe, vieras que yo tengo una duda, pero más como sobre la experiencia de utilizar la desensibilización sistemática, Ajá. porque siento que, digamos, es es una técnica que va procesando la ansiedad un poco a poco, pero no me imagino, digamos, como estar haciéndola y, digamos, teniendo como los niveles y todo eso, y que la persona no se sienta de verdad ansiosa. Entonces es como, ¿qué, qué, qué es lo que uno hace cuando esa persona ya después del tercer tiro? Yo sé que decía en la lectura, pero digamos, más desde su experiencia, ya después del tercer toque que se siente ansioso, entonces, ¿qué hace uno? Sí. No, definitivamente a ver, la misma experiencia de la persona con el manejo de la ansiedad hace que efectivamente el previo, por ejemplo, al manejo o al iniciar, digamos, la técnica como tal, puede producir ansiedad anticipatoria. Es decir, la persona podría presentar un elevado nivel de ansiedad porque sabe que va a venir a la consulta a enfrentarse con sus temores.
Entonces no es extraño de que puedan haber inclusive algunos comportamientos que, digamos, tradicionalmente en psicología clínica se les han denominado como resistencia, ¿verdad? Aunque evidentemente es un tema que en análisis conductual o en terapia conductual se enfoca un poco diferente. Tal vez explico brevemente. La resistencia en la mayoría de los enfoques, sobre todo en, digamos, en el origen del concepto psicoanalítico particularmente, se habla de un problema del paciente o de dificultades del paciente para poder realizar las actividades necesarias de la terapia. Ese es, digamos, como el enfoque. Digamos, se considera como una falla del paciente, dicho de manera sencilla. Sin embargo, en análisis conductual es muy diferente porque si hay resistencia, es decir, si el paciente tiene alguna dificultad para realizar actividades de la terapia, por ejemplo, hacer una tarea, seguir algún lineamiento, o efectivamente, por ejemplo, llegar tarde o no llegar, si, por ejemplo, cancelar antes porque le da miedo enfrentarse con su temor, etc. Es importante que esto de terapia conductual debe considerarse como un problema de la relación terapéutica. De hecho, es algo que veíamos más adelante en salud, particularmente en algún momento sobre la parte de evaluación conductual, en el módulo de psicología de la salud, que se daba de la parte cognitivo-conductual. En esa parte se enfocaba mucho, digamos un ratito por lo menos, a hablar justamente de estos mecanismos. Pero normalmente es claro que la persona puede presentar temor, ¿verdad? Puede presentar miedo, no es extraño, de enfrentar su miedo. Así que casi que consideramos que la ansiedad más bien es normal o es natural en ese momento que se va a trabajar. Entonces, básicamente lo que vos planteas es una duda normal, digamos, dentro de lo que uno podría denominar el manejo de la técnica, pero lo importante es que nosotros casi siempre, si ustedes leyeron el material y estuvimos viendo lo que ya expliqué, lo primero que se hace siempre antes de empezar con la desensibilización, obviamente ya cuando tenemos toda la explicación razonada de la técnica, cuando se ha justificado por qué y para qué, etcétera, la primera fase, digamos, es relajar a la persona. Entonces, el primer indicador sería que si el paciente no se puede relajar, o sea, ni siquiera ya hemos empezado a hacer la desensibilización, sino que estamos apenas arrancando la sesión, y ya ahí el paciente no se puede relajar, ni siquiera vale la pena intentar trabajar la desensibilización. Es decir, ahí básicamente es hablar con la persona, que la persona nos explique qué es lo que siente, que en ese momento qué es lo que está pasando, cuál es digamos, el nivel de temor que pueda presentar. Y lo que hacemos es simplemente centrarnos en el entrenamiento de la respuesta de relajación. O sea, básicamente, lo que hacemos es simple y sencillamente, digamos, trabajar en función de solamente relajarse y que la persona no tenga una experiencia aversiva. Es decir, no trabajamos con la técnica si el paciente, por ejemplo, no logra bajar de 25 a la hora de la relajación. Digamos, se trata de relajar, pero el nivel de ansiedad, ¿se acuerdan? Las unidades subjetivas de ansiedad, no logra descender de 25. Si eso no es así, ni siquiera intentamos hacer la desensibilización. Simplemente seguimos trabajando un rato más de la sesión sobre relajación. O sea, ni siquiera iniciamos. Ahora, si ya iniciamos y la persona, digamos, tuvo un nivel bajo o por lo menos adecuado de relajación antes de empezar con el procedimiento, sí es importante en este caso que nosotros consideremos que puede pasar, como vos decías ahora, efectivamente que la persona no logre realmente relajarse, digamos, durante la primera presentación de la escena ansiosa. Entonces, si la persona no logra relajarse, es decir, no baja el nivel de relajación, no logra, digamos. Pongo un ejemplo específico, visualiza la escena, está claramente inmerso en la escena y cuando nosotros le pedimos el cambio para empezar a relajarse y la persona no lo logra, simple y sencillamente ni siquiera intentamos otra vez, simple y sencillamente de nuevo suspendemos la parte ansiosa, digamos, de la presentación de la escena y el resto de la parte que vamos a trabajar es enfocado en la parte de relajación, tratando de que la persona se sienta bien, se sienta cómoda. Insistir en la escena ansiosa sin que la persona logre relajarse es más bien casi un castigo, ¿verdad? O sea, estaríamos más bien teniendo casi que reforzando más bien el miedo o el temor, porque estaríamos exponiéndolo una y otra vez. Entonces, si la persona no logra a la primera escena reducir completamente la ansiedad, simple y sencillamente se deja de trabajar. Ahora, si la primera vez baja la ansiedad, perfecto, ¿okay? Logra relajarse después de la escena. La segunda vez visualiza la escena, luego se vuelve a relajar perfectamente. Y a la tercera, digamos seguida, que sería la que uno iría ya a evaluar si puede pasar a la siguiente, la persona no lo logra.
de nuevo se suspende ahí y se sigue trabajando la parte de relajación. ¿Ok? Entonces solamente la parte de relajación. Y básicamente entonces la próxima sesión, cuando arrancamos con la escena exactamente en la que quedamos trabajando. Si no, no vamos a avanzar ni nos vamos a ir para atrás. Digamos que tal vez la dificultad no fue en la primera escena, sino fue como en la tercera. Entonces, la próxima vez que vamos a trabajar, la próxima sesión, volvemos a arrancar en la tercera escena, ¿verdad? En la que habíamos quedado, porque no se logró desensibilizar por completo. Eso es básicamente un poco. No sé si respondo la pregunta. Sí, profe, ya me dejó sin la duda esa. Gracias. Sí, lo importante en eso, Ricardo, es básicamente no insistir en la presentación de las escenas de miedo porque la persona no está preparada en ese momento, ¿verdad? Entonces, es mejor detener, tomarlo con calma. Por eso decíamos, en la misma presentación, yo decía, la desensibilización, a veces la gente tiene la idea de que hay que hacer toda la presentación en un solo día, y eso no es así. Es decir, vamos al ritmo del paciente, no al protocolo, no al ritmo del terapeuta, no a tambor batiente, ¿verdad? Como decían los abuelos, sino que vamos al ritmo del paciente. ¿Okay? Eso es fundamental. Entonces, si el paciente llega hasta un punto, hasta ahí pudo, hasta ahí pudo. Ahora, también recuerden que no se puede trabajar más del 30% máximo de la sesión en desensibilización, ¿verdad? O sea, no es que se trabaja toda la hora haciendo desensibilización. Eso no es adecuado porque justamente el manejo de la ansiedad es muy agotador. Entonces, sería demasiado desgastante para la persona estar en exposición, digámoslo así, toda la sesión. Entonces, se trabaja unos 20 minutos, 25 minutos más. ¿Alguna otra duda relacionada, bueno, nuevamente con el tema o con la pregunta que hacía Ricardo? Todos no, porque me aturden. Okay. Bueno, yo tengo otra duda. Dale, dale, dale. Es De eso se que trata. digamos, en la jerarquía, y yo de hecho se lo puse a Andrea como en la ficha, Ajá, correcto. resulta que, bueno, aquí dice una parte en donde hay que, sabe, para buscar la ficha, porque así tengo como una mejor idea. Ok, ok. Ok, ya lo encontré. Es que estaban hablando, digamos, en la desensibilización con respecto, digamos, a formar la jerarquía respecto a la distancia de los ítems, Sí, que correcto. decía que suelen ser de 10 de 10 o 15 ítems, y mencionaba que era aconsejable que hubiera más de 10 unidades entre ellos. No más de 10. No más de 10. No más de Ok, 10. sí, así lo copié. ¿Qué es lo que significa eso? Es que no lo entendí muy Ok, bien. ok, perfectísimo. Ok, bueno, tal vez hablemos de cómo construir la jerarquía, digamos, y aprovecho para explicar y para aclarar la duda. Ok, lo que llamamos normalmente la jerarquía del miedo, digamos, como le llaman algunos, la jerarquía de miedos, básicamente está planteado en función de que nosotros podamos establecer de manera gradual la exposición de la persona a los objetos o a las situaciones que están ligadas a los objetos o a las cosas o situaciones fóbicas que se presentan. Entonces, la idea es que hay como varias formas de hacerlo, pero la primera sería básicamente que la persona aprenda a utilizar, primero que todo, las unidades subjetivas de ansiedad, que se llaman las SUDs. ¿Okay? Básicamente sería una escala subjetiva, valga el nombre, de 0 a 100, en donde 0 sería una escena completamente relajante. ¿Ok? Pensemos en ustedes, ¿cuál sería una escena completamente relajante? Una escena en la que ustedes dicen, yo imagino eso, me voy a un viaje y 0 ansiedad. Por ejemplo, para algunos sería, y más ahora seguramente en estos días, la playa, ¿verdad? Escuchar las olas, por ejemplo, y estar frente al mar y sentir la brisa del mar. Para otro podría ser estar en una terraza, en una cabaña en la montaña, y afuera una tarde fría, lluviosa, con una buena taza de café o de chocolate o de agua dulce, ¿verdad? Esa se me antoja mucho, de hecho, ahora que la digo.
¿verdad? Está genial. Por ejemplo, entonces esa sería una escena de cero ansiedad. Ojo que podría ser algo más sencillo, es decir, por ejemplo, para alguien la escena de cero ansiedad podría ser estar acostado, no sé, en su cuarto escuchando música, por ejemplo. Entonces, normalmente los hacemos muy complicados, ¿verdad? Esto de la playa y la montaña, pero podría ser algo tan simple, trivial como estar en su propio cuarto, relajado y tranquilo, escuchando música o viendo un programa que te guste, qué sé yo. Esa sería la escena de cero. Generalmente lo que hacemos es hacer, digamos, poner los límites. Es decir, una escena digamos, de cero ansiedad y la escena de 100, que sería la extrema. Es decir, cuando hablamos de la de 100, lo que le pedimos al paciente es, ok, ¿qué es lo peor que le podría pasar a usted con respecto a la fobia? Entonces, imaginen ustedes los miedos que puedan tener. Imagínense la escena más terrible que a ustedes se les pueda ocurrir. Por ejemplo, que les tienen miedo a alguien a las serpientes. Entonces, imagina que está en una sala llena de serpientes. No sé, algo así como una escena de Indiana Jones, donde Indiana Jones cae como en un pozo en Egipto lleno de serpientes, una cosa así. Entonces, para las personas que le tienen miedo a las serpientes, probablemente esa sea una escena de 100. Es lo peor que le puede ocurrir. ¿Okay? Entonces, la idea es que teniendo esos parámetros entre 0 ansiedad y 100 unidades subjetivas de ansiedad, la persona pueda entonces después utilizar ese criterio para poder calificar de la manera más apropiada o más adecuada las escenas que él mismo va planteando. Entonces, algo importante, y esto es así, es que las escenas las personas las vayan describiendo, por eso decimos entre 10 y 15, precisamente para luego manejar un poquito lo de los valores. Entonces, la idea básicamente es que sean bastantes para que no haya brincos, como yo mismo lo decía creo que en la presentación, no haya saltos o brincos muy grandes entre una escena y otra. De hecho, eso es lo que se trata el asunto de que no sobrepase, que ande en promedio, ojo que puede ser más o menos, pero que ande en promedio de 10 unidades subjetivas de ansiedad de diferencia hacia arriba entre la escala inmediatamente inferior y la escala o la jerarquía inmediatamente superior. Entonces, una forma muy sencilla, porque es la forma más fácil, es que las personas, primero que todo, describan todas las escenas que crean convenientes o que son las más importantes o que estén relacionadas con la situación fóbica o con el objeto fóbico. La idea es que la descripción sea lo más detallada posible, sea lo más vívida, es decir, vivencial posible, para que luego las personas lo puedan recuperar y tratar de reactivar, digamos, esa vivencia cuando estamos trabajando la desensibilización. Entonces, la idea fundamental es que la jerarquía, digamos, no es que vaya la persona haciendo la jerarquía de una vez, eso no se trata de que describa las 10 o 15 situaciones, ¿de acuerdo? Y que luego las califique una por una, es decir, que agarre cada una de las situaciones que había planteado y les ponga un valor de 0 a 100. Ya una vez que las califica, entonces ahora sí las jerarquizamos. Entonces el terapeuta le ayuda al paciente a acomodarlas en orden de menos ansioso a más ansioso, de menos miedo a más miedo, y las empezamos a, digamos, a acomodar ordenadamente. Lo importante es que las escenas estén escritas. ¿Ok? ¿Por qué estén escritas? Porque cada vez que las usemos en la desensibilización, debemos hacer la escena exactamente igual. O sea, no le vamos a poner más. No es que en una la hicimos muy simple, en otra la hicimos muy decorada, con muchas florituras. No, tiene que ser exactamente igual. Por eso es preferible que las escenas se escriban. El paciente las describe, puede ser que vos las apuntes detalladas y luego ese ítem, digamos, esa jerarquía queda exactamente igual para todas las veces en que se va a utilizar. ¿Okay? Entonces, la calificación la hace el paciente a posteriori de que ya ha descrito todas las escenas. No tienen que ser 15, ojo que pueden ser 10, 11, 12, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las acomodamos? Resulta que nos damos cuenta de que hay un hueco muy grande, digamos, entre una y otra. Entonces, hay 20 puntos. Eso contraindica, digamos, todo lo que hemos hablado. Entonces, la idea es que nosotros, la forma más sencilla es pedirle al paciente que nos, entre la escena, digamos, de 20 puntos y la de 40 puntos, ubique una nueva, ¿verdad? Que más o menos vaya en los 30, más o menos. Entonces, ahí rellenamos, digamos, ese hueco, rellenamos ese escalón y no permitimos que haya un salto muy grande en la presentación de la jerarquía, por ejemplo, en este caso. Ahora bien, resulta ser que la persona, otro ejemplo, creo que no está en el texto. ¿Qué pasa si el paciente puntúa 2 escenas con el mismo puntaje? ¿Okay? Por ejemplo, y puso 2 de 50. Se calificó 2 de 50. Entonces, las dos van a ir en la jerarquía, pero entonces, ¿cuál va primero? Entonces, tendríamos que preguntarle, siempre es muy sencillo, que preguntarle al cliente, ok, está bien, las dos son de 50, pero de las dos, ¿cuál es menos o cuál es más? Y de esta manera volvemos a acomodar la jerarquía de la manera más apropiada.
Lo importante es que no haya brincos muy altos, ¿verdad? O sea, no es que vamos escalón, escalón, escalón y de repente hay que brincarse 3. Eso es lo que no se quiere. Por eso justamente el criterio de que no haya más de 10 puntos en promedio, y pueden ser 8 o 12, o sea, hay una desviación estándar, digamos, de 8 a 12, que no afecta en nada, pero que efectivamente no haya brincos muy grandes. Esa es la cuestión de los valoración de las unidades subjetivas de ansiedad a la hora de construir la jerarquía. ¿Queda claro? Sí, profesor. Gracias. Muy bien, mucho gusto. Okay, ¿alguna otra duda? Profe, no sé si esto es una pregunta un poco rara, pero la puse en mi ficha. Dale, dale. ¿Se puede hacer desensibilización con miedos abstractos? Esa es la palabra. A ver, O dame sea, un ejemplo. como hay una persona que tenga fobia generalizada a morir, digamos, es un miedo como muy razonable, pero si no le permite hacer cosas diarias, o a los fantasmas, ¿cómo una Ok, persona ok. puede hacerse desensibilización en ese caso? Ok, ahí es justamente, digamos, un criterio de aplicabilidad. En ese tipo de casos, el problema no tiene que ver con el manejo de la ansiedad relacionada condicionada al evento, aunque pueda haber elementos condicionados, pero es probable que en ese caso particular que vos estás planteando, habría que recomendar más bien trabajar reestructuración cognitiva, ¿verdad? No, ya, de ahí no sería aplicable la desensibilización sistemática en ese tipo de temores irracionales, pero que en realidad son más pensamientos irracionales. Entonces no se trabajaría de sensibilización, no sería recomendable en ese caso. Ah, bueno, entiendo. Gracias. Sí, era como, no sé si esto, aprovecho para hablar de esto, a propósito de la pregunta de Juliet. Decíamos que la aplicabilidad de la técnica, uno de los criterios, es que la técnica es aplicable fundamentalmente cuando son miedos irracionales, ¿okay? Pero que además son pocos miedos, ¿verdad? Pensemos en alguien que le tiene fobia a los ratones, ¿okay? Una fobia específica, punto. Pero resulta ser que le tiene miedo a las cucarachas, a los ratones y a las serpientes. Ok, está bien. Digamos que le tiene miedos irracionales a animales que potencialmente podrían ser peligrosos o que potencialmente sean dañinos, pero que no necesariamente es 100% cierto, ¿verdad? Es decir, de pronto es más razonable tenerle miedo a una serpiente, está claro, que a una cucaracha. Sin embargo, vean que inclusive es más fácilmente, hay más fobias a las cucarachas que a las serpientes, aunque digamos es bastante frecuente. ¿Okay? Ahora, a lo que voy es, ¿qué pasa si una persona llega y resulta ser que te da una lista y tiene 8 fobias? Se hace esa carajada tan rara, dice, eso es 8-fóbica. Tiene 8 fobias. O sea, tiene miedo a comer en público, tiene miedo a hablar en público, tiene miedo a presentar en exámenes, tiene miedo a los ratones, tiene miedo a las gallinas, tiene miedo a los payasos de las ferias. Es decir, a barba no va cuando hay fiesta, ¿verdad? Le persiguen los payasos y todo el asunto. Le tiene miedo a los patos, a los gansos y no sé cuántas cosas más. En ese caso, cuando hay tantas fobias, en realidad lo que estamos hablando es que hay ya más un factor que no tiene que ver específicamente con un aprendizaje directo de una situación aversiva, sino que ya cuando una persona tiene muchas fobias, digamos más de 3, o sea, entiéndase muchas son más de 3, en realidad lo que estamos hablando es ya de un patrón de pensamiento y de procesamiento de las experiencias potenciales de peligro. Entonces, es muy probable que ya no tenga sentido trabajar la desensibilización sistemática, porque habría que hacer 8 desensibilizaciones sistemáticas. ¿Ok? Y probablemente cuando terminemos la 8, seguramente llegará con la 9 y la 10. Porque el problema no es específicamente de la fobia, sino que el problema es de personalidad en términos de los procesos, de mecanismos típicos en que la persona enfrenta las situaciones de riesgo o de peligro. Entonces, el trabajo va más sobre hábitos, cogniciones, pensamientos distorsionados y otra serie de factores, que es lo que habría que trabajar, digamos. De pronto habría que dejar de lado lo de las fobias como tal, como un motivo de consulta, sí, que es importante, pero que en el fondo no es el problema. El problema es la forma en que el sujeto, los patrones de pensamiento, de conducta relacionados a la forma en que el sujeto enfrenta situaciones potencialmente peligrosas. Y eso ya tiene que ver más con la adaptación de la personalidad y potencialmente, en algunos casos, con algún tipo pues de patrones rígidos de personalidad, para no hablar de trastornos, porque digamos, no nos gusta mucho hablar de trastornos, pero sí de algunos patrones rígidos que habría que empezar a trabajar y que probablemente sí requieran bastante tiempo. Porque los patrones de personalidad rígidos requieren, digamos, terapias un poquito más largas. ¿Ok? ¿Está claro ese punto?
que era un poquito también la pregunta, ¿verdad? De si la persona tiene miedo a la muerte o miedo a esas cosas, en realidad son como bien lo decían Juliet, cuestiones abstractas y que ya tienen que ver más con mecanismos de pensamiento distorsionados que con situaciones particulares. En esto los fantasmas, por ejemplo, es un tema delicado porque es complicado, digamos, cómo equilibrar, digamos, mi punto de vista o mis creencias con los puntos de vista de las creencias de las personas, ¿verdad? Porque, digamos, yo soy muy escéptico, entonces yo no creo casi en nada, ¿verdad? Yo, con costo, como decía Carl Sagan, quiero saber, no quiero creer. Y ese es mi punto de vista muy personal, ojo. Y entonces, claro, a la hora de ser terapeuta hay que tener mucho cuidado cuando una persona dice que ve fantasmas o que, ¿verdad? O ese tipo de cosas. Bueno, primero habría que descartar una cuestión psicótica, por supuesto. Si oye voces y ve cosas extrañas, pues uno lo primero que sospecha es un cuadro psicótico, o al menos el inicio de un cuadro psicótico. Y si consume drogas, pues con más razón todavía, etc. Pero también podría ser que no, simplemente la persona cree en esas cosas, hay una hipersensibilidad a partir de las creencias, a las experiencias ambientales o a las sensaciones ambientales. Y bueno, la persona interpreta estímulos de luz como fantasmas o estímulos auditivos como voces o cosas extrañas o ruidos raros o cosas así. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Primero habría que descartar la posibilidad de un trastorno psicótico, pero también luego habría que valorar un poquito el respeto, con mucho cuidado, el respeto a las creencias que cada una de las personas tiene, ¿verdad? Y realmente a veces hay que aprovecharse inclusive hasta de las creencias religiosas que la persona pueda tener en función de hasta debatir desde su propia fe o de su propia perspectiva las ideas irracionales que pueda tener, ¿verdad? En el sentido de que bueno, la persona no tendría por qué atormentarle estas cuestiones o por qué generarle tanto temor o tanto miedo. Pero sí, ya es un trabajo un poquito más allá, digamos, que la parte meramente de aprendizaje y la de sensibilización como tal. Gracias, profe. Profe, disculpe, Sí. una pregunta. Ujú. ¿Cuál era, digamos, el tratamiento que se había dicho que era necesario en ese tipo de creencias más o menos distorsionadas? Ok, la técnica la vamos a ver después cuando veamos TREC y terapia cognitiva. La técnica se llama reestructuración cognitiva. Estaba muy basado en el debate, está muy basado en el debate socrático, es decir, en el diálogo con las personas, de manera tal que puedan entender o flexibilizar las formas de pensamiento. Pero lo veremos un poquito más adelante. Gracias, profe. Pura vida. Okay. ¿Alguna otra duda con respecto a la desensibilización, a las variantes? Lástima que no tenemos chance porque tendríamos, bueno, voy a hablar con un colega ahí para poder ver si nos da chance en algún momento de, por lo menos que nos pase algún material, tal vez no poder conversar, porque él tiene ya mucha experiencia en el uso de la desensibilización sistemática asistida por experiencia de inmersión en realidad virtual. De hecho, hay un programa para trabajar fobias. De hecho, lo usan muchos terapeutas. De hecho, hay que ser psicólogo para poder registrarse en la página. Que no me acuerdo. Voy a buscar un segundo. Profe, esas nuevas tendencias, digamos, de inducción virtual, no sé si la palabra inducción virtual es la correcta, pero son precisamente, haciendo la investigación para el trabajo, me topé con un artículo que dice que la desensibilización sistemática está como quedando relegada en comparación con otras técnicas un poco más modernas. ¿Es acaso esta una de las técnicas que está, digámoslo así, desplazando la desensibilización sistemática como tal, digamos, la original, que es, a mi criterio, es un trabajo muy humano el que se hace ahí, ¿no? Porque es muy integral, porque hay una parte, digamos, de contacto con su propia humanidad, tomar conciencia de usted mismo, por decirlo de alguna manera, y luego viene la etapa de desensibilización cuando ya la persona ha entrado en un estado de relajación bastante adecuado. Sí, pero entonces, me parece que es un desperdicio empezar a relegar una herramienta como esta cuando ha funcionado tan bien, cuando es tan integral,
sea, ¿por qué razón se va a relegar? ¿Qué es lo que ofrecen las otras técnicas que esta desensibilización sistemática como tal no tiene? Ok, esa es una muy buena pregunta. Es todo un tema de discusión. Mira, vos sabes que donde hay, seguramente donde hay 10 psicólogos, hay 10 criterios. ¿Verdad? Y ojo, está hablando de psicólogos de la misma línea teórica, digamos. ¿Verdad? Ni qué decir cuando son de diferentes. Pero menos, ¿verdad? Yo creo que por ahí va un poco la cosa. Entonces, hay como, no sé si te costó un poco encontrar artículos precisamente sobre estudios más recientes o modernos sobre la parte de sensibilización. Yo honestamente hace rato que no busco. Pero es probable que haya alguna disminución en las publicaciones de la digamos, en la prueba de la efectividad o de la eficacia de la técnica de sensibilización. Quizá el asunto parte de lo siguiente, parte de una cuestión más bien teórica. Recordarán que originalmente, digamos, el primer concepto que venía asociado a la técnica y por qué funcionaba fue el que desarrolló Joseph Wolpe, que fue el fundador de la técnica, fue el que la inventó, digamos, a partir de la investigación básica de ansiedad con animales, particularmente que trabajaba con gatos. Está hablando en Sudáfrica ya en los años 50, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo de eso. Y particularmente la idea inicial. Ok, vamos a ver, parece que se desconectó un momento, disculpas. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Que se desconectó mi Zoom. A ver, ¿qué pasa? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Hmm. Ok, ya veo. André, ¿me escuchas? No, soy yo el que no oigo. Ok, perdón, pero se me desconectó el Zoom y he estado intentando conectarme otra vez. ¿Me están escuchando ahí? Sí, sí se escucha. Ok, Yo sí. ya ahora sí te escucho. Es que no los oía Y tampoco. ahora sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces acabo de enviarles por el grupo de WhatsApp, si lo pueden ver, la plataforma de tratamiento mediante realidad virtual, la que se llama Sius. Ahí pueden entrar ahora después de que estemos aquí conversando para que le echen una ojeadita de cómo funciona y cuál es como la forma en la que ellos se utilizan. Esa es una de las plataformas en español más utilizadas. De hecho, ellos tienen, digamos, el terapeuta paga una cuota mensual para tener acceso a todos los escenarios posibles. Ellos tienen escenas para muchas fobias y el terapeuta puede escogerlas y organizarlas. Y luego con un sencillo visor de realidad virtual, como el que supongo que algunos, inclusive ustedes, pueden tener en sus casas, con un celular y un lente de realidad virtual, pueden utilizarlo perfectamente para trabajar. Que ese era, digamos, para que lo vieran ahí. Ok, vuelvo sobre lo que estábamos conversando antes del pequeño corte. Decíamos, todo depende mucho de la concepción teórica. Originalmente la conceptualización del propio Joseph Wolpe era el concepto de inhibición recíproca. Es decir, para él básicamente era que habían dos estímulos fisiológicamente opuestos y que la presentación de uno de ellos eliminaba o evitaba de manera completa que el otro pudiera presentarse. Entonces, es cuando él habla de que, por ejemplo, hay respuestas naturales para controlar la ansiedad. Una que todos conocemos y hemos experimentado y hemos hasta sufrido, que es la de comer, ¿verdad? Comer reduce la ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es producida o digamos, tiene que ver con una activación de la división simpática del sistema nervioso autónomo.
comer es una actividad más bien parasimpática. Es decir, que tiene que ver más bien no con el gasto de energía como la actividad simpática, sino con la recuperación y almacenamiento de la energía como la actividad parasimpática. Entonces, evidentemente, mientras estemos comiendo, la ansiedad se desaparece, la ansiedad decae. El problema, y ya todos sabemos la historia, es que rápidamente después de comer, al ratito, estamos otra vez con mucha ansiedad, ¿verdad? Entonces, la respuesta de ansiedad, perdón, de comer como control de la ansiedad no es muy efectiva por todas las secuencias secundarias, las ganancias secundarias que eso puede traer, y por supuesto, también porque es temporal. La otra es dormir, ¿verdad? Si estamos dormidos no podemos estar ansiosos. El problema es que a veces la ansiedad podría ser tan elevada que evite que las personas logren dormir. Entonces, más bien hay un insomnio, ¿verdad? Relacionado con la ansiedad, sea específica o una ansiedad social o alguna cosa por el estilo. Luego tenemos, en este caso también, otra respuesta que sería opuesta a la ansiedad, sería la respuesta sexual. La respuesta sexual, ¿verdad? Mientras estamos teniendo actividad sexual, eso disminuye completamente la ansiedad. Sin embargo, todos sabemos que, desgraciadamente, la ansiedad podría ser tan elevada que más bien interfiere con la respuesta sexual y eso más bien puede traer otras consecuencias negativas, ¿verdad? Disfunción eréctil o disfunciones sexuales en general. Bueno, hay una serie de factores que podrían darse. La ansiedad de desempeño, ¿verdad? Que es un factor que afecta mucho en la parte sexual, ¿verdad? Todo el miedo de si voy a funcionar o no va a funcionar y si voy a lograr satisfacer o no a la otra persona o voy a lograr tener una respuesta sexual importante y obviamente entran los mitos y temas que, bueno, no es nuestro tema en este caso, pero que efectivamente es una respuesta que aunque de manera natural sería contraria a la ansiedad, pues se vería dificultad. Entonces, la respuesta que escoge Wolpe originalmente es la relajación. Entonces, cuando toma la idea de Jacobson de la relajación muscular progresiva como la conducta opuesta que fisiológicamente va a ser contraria a la ansiedad. Es claro que la inhibición recíproca inicialmente fue el concepto principal. ¿Por qué? Porque se decía que efectivamente uno no puede estar ansioso y relajado al mismo tiempo. Esa es la premisa. Pero usted no puede decir, estoy relajado, ansioso. Estoy ansioso, relajado. Estoy un poco ansioso, pero estoy relajado. No, eso no existe. Si estoy un poco ansioso, ya claramente no estoy relajado. Entonces, la inhibición recíproca lo que decía era eso. Si estoy relajado, no puedo estar con miedo ni puedo estar ansioso. Entonces, se contraponían dos conductas que eran topográficamente opuestas, funcionalmente opuestas también, y que esto hacía que la relajación gradualmente fuera inhibiendo la respuesta de miedo. Posteriormente, sobre todo a partir del trabajo de Watson y fundamentalmente el trabajo de la doctora Mary Cooper Jones, se empezó a plantear que en realidad que no era necesario la premisa o el principio de inhibición recíproca, sino que en realidad el problema fundamental era un proceso de contracondicionamiento. Es decir, se plantea que la fobia generalmente se adquiere, en la mayoría de los casos, que también hay fobias que se adquieren por condicionamiento social o por aprendizaje social, digamos, más estilo Bandura, por remodelaje, pero la mayoría de las fobias lo que se plantea es que son adquiridas a través del aprendizaje. Es decir, casi siempre a partir de una experiencia. Por ejemplo, si a mí me muerde un perro cuando soy muy pequeñito, es altamente probable que yo desarrolle miedos irracionales a los perros. Puede ser que a todos los perros, o específicamente al tamaño, puede ser, del perro que me mordió. Por ejemplo, me mordió un perro chiquitillo, y entonces yo tengo miedo a los perros pequeños. Esto es muy simpático. Yo tengo un paciente que le tenía miedo a los chihuahuas, y a todo perro que fuera menor a 20 centímetros, o por ahí. Pero no le tenía miedo a los Rottweiler, por ejemplo, o a un Pitbull. Entonces, ven que una fobia podría ser muy específica, ¿verdad? El miedo le eran los perros chiquitillos. Y probablemente sí, porque son más escandalosos, son más majaderos generalmente, ¿verdad? Los perrillos chiquitillos son como más agresivos a veces, etc. Bueno, la cosa es que puede ser tan específico como eso. O puede ser que generalice y le tenga miedo a cualquier perro, no importa si mide 10 centímetros o si mide 1,80 m, no sé, ¿verdad? Esos perros gigantes. Entonces, es una cuestión que algunos que dicen es, ok, el estímulo inicialmente, el perro, es un estímulo neutro, pero resultó ser que el perro te empujó, el perro venía corriendo y te metió un empujón, ni siquiera te mordió, te metió un empujón, ¿verdad? Y por allá fue a dar, porque era un perro muy grande, por ejemplo. Entonces, el niño desarrolla miedo a esa experiencia que tuvo porque sintió una amenaza cuando el perro venía hacia él, no venía a morderlo, pero venía hacia él y le metió un golpe y lo tiró por allá. Entonces, el estímulo neutro, que es el perro, ya no es un estímulo neutro, sino que se convierte por la experiencia en un estímulo condicional. ¿Ok? Es decir, a partir de ahora, la presentación o la sola presentación del perro es suficiente para que el niño empiece a desarrollar toda la respuesta fisiológica no condicionada, ¿verdad? O incondicional de miedo. Entonces, ese es el ejemplo que se plantea. Entonces,
se supone que la fobia se adquiere a partir de un mecanismo de condicionamiento pavloviano, condicionamiento clásico, de la forma en la que lo acabo de explicar. O el perro te muerde, evidentemente te da miedo, te da dolor, y luego asocias que todos los perros pueden producir miedo y dolor. Por lo tanto, luego la presentación de cualquier perro se traduce en miedo, dolor y la reactivación fisiológica de temor que se presenta condicionadamente a la experiencia previa o a partir de la experiencia previa. Entonces, ahí hay un proceso de condicionamiento que tiende a ser la etiología de la fobia muchas veces. Ahora bien, cuando se habla de contracondicionamiento, entonces la experiencia básicamente sería tomar el estímulo condicionado, es decir, el perro, y ahora más bien asociarlo a un estímulo condicionado nuevo, pero que sea agradable o placentero. El ejemplo más simple fue el experimento inicial de la doctora Mary Cover Jones con un chico que se llamaba Pedro, que le tenía miedo a las ratas blancas. Entonces, lo que hacía la doctora Cover Jones originalmente fue darle porciones de helado conforme el niño se iba acercando, o la rata, perdón, se iba acercando al niño. Entonces, inicialmente, si el niño toleraba que la rata estuviera a 2 metros sin presentar respuesta de miedo, se le daba una porción de helado. Gradualmente la rata se iba acercando y las porciones de helado tendían a incrementarse. Cada vez se le iba dando más helado al chico. Entonces, evidentemente aquí lo que hizo es asociar la respuesta, el estímulo condicionado ratón con un estímulo condicionado positivo agradable que era el helado, o un estímulo incondicionado, perdón, agradable como es el helado, ¿verdad? Porque es el sabor y todo lo demás, el hambre y todo lo que sea, está ligado a eso. Gradualmente entonces se fue acercando hasta que la doctora Cover Jones logró que el niño estuviera comiéndose su helado o jugando con la rata, acariciando a la rata, por ejemplo. ¿Ok? Eso es un proceso de contracondicionamiento. Y es la teoría, digámoslo así, la número 2, que está ligada estrictamente al proceso meramente de la explicación de por qué la técnica funciona. Esto fue así durante muchos años, quizá en los últimos años. Lo que ha empezado a poner en duda, y ahí voy específicamente con la pregunta que se había dado, es que normalmente en los últimos años lo que se ha planteado es que en realidad la forma en la que se da la presentación en la técnica no es necesaria, que básicamente lo que sería necesario es la exposición a la situación a la que se le tiene miedo, y que realmente lo terapéutico, lo que va a generar realmente el cambio en la conducta es la exposición al estímulo fóbico, y que no se necesita la jerarquía y que no se necesita, digamos, esa forma estructurada para poder generar el cambio, sino que la sola exposición a los estímulos gradualmente va a ir generando una disminución de la ansiedad hasta que el sujeto se sienta confortable o se sienta cómodo con la experiencia del objeto fóbico o de la situación fóbica. Entonces, el concepto más moderno es que en realidad la explicación es que la técnica funciona sobre todo por la forma en la que se expone a las personas a los estímulos fóbicos. No necesariamente por la jerarquía, no necesariamente por el proceso, digamos como tal, todo el procedimiento, sino que es básicamente la exposición la que se emplea para trabajar. Y esto es un tema que se ha discutido mucho, inclusive hay algunas discusiones también que a veces uno tiene con algunos colegas, algunos discípulos que se han ido metiendo en algunas técnicas muy específicas y tal vez pues consideran que son como la última Coca-Cola del desierto o la divina torta envuelta en huevo, como decía mi abuelita. Y se ha vuelto muy de moda. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la desensibilización del movimiento ocular rápido y reprocesamiento, la EMDR, que es una técnica, pero inclusive algunos, ya hay algunas asociaciones y algunas cosas así, inclusive aquí en Costa Rica, de colegas que digamos que la ven como casi como una terapia, no tanto necesariamente como una técnica. Pero bueno, para mí sigue siendo una técnica. Es una técnica básicamente para trabajar flashbacks y pesadillas y pensamientos recurrentes en pacientes que tienen estrés postraumático, específicamente. ¿A qué es lo que voy? Bueno, la técnica requiere entrenamiento, usted tiene que pagar $800 por un curso, hay que llevar como 2 o 3, con los discípulos de Shapiro, que fue la que inventó la técnica, toda esa carajada que es muy común en psicología, ¿verdad? Del criterio del autor y no necesariamente el criterio científico, el criterio de la validez científica, que es al final de cuentas el que es importante. Y yo les puedo decir que yo he trabajado situaciones traumáticas básicamente con exposición. O sea, no necesito usar un objeto, ni pasarle el dedo a la persona como un tic-tac, como un metrónomo para que vaya de aquí para allá, ni que le toquen el hombro, 1, 2, 1, 2. O sea, eso no es necesario. Eso es pura parafernalia psicológica. Sino que lo que realmente es
útil para trabajar una experiencia aversiva, una experiencia traumática, es la misma exposición. Inclusive uno podría utilizar los pasos, tal vez si uno no está muy seguro de hacer la exposición, ya uno con el tiempo obviamente trabaja más directamente con la exposición, uno podría incluso montar la jerarquía como la desensibilización sistemática y luego básicamente solo enfocarse en la exposición gradual a la experiencia. Inclusive no sería necesaria, de acuerdo a estos enfoques, ni siquiera la relajación. Tal vez esa es la discusión. Obviamente es más complicado que lo que estoy planteándolo, pero va más como de la discusión teórica. Eso fue lo que viste en el artículo. Eso es un pleito entre conductistas, digámoslo de alguna manera, ¿no? Entre los puntos de vista dentro de los mismos autores. Algunos siguen utilizando la desensibilización, se sienten muy seguros. Ojo que no es que no se use porque dejó de ser efectiva. No, la técnica en los estudios sigue teniendo efectividad superior al 90% de los casos. O sea, casi que cualquier fobia tratada con desensibilización va a lograr éxito, es casi seguro. A menos que el terapeuta lo aplique mal o que el paciente, pues, definitivamente, pues, hayamos tomado malas decisiones de la técnica que se debería utilizar. Pero es una discusión que va más allá de la parte teórica. Por eso es que se haya planteado de que ya no es tan usada o que muchos terapeutas prefieren ir directamente a la exposición y no hacer todo el procedimiento previo a la desensibilización. No sé si aclaro la duda con esta larga explicación cortada por la tecnología y demás. ¿Están todos ahí, sí? Ya se durmieron, ya se fueron, yo creo. No, mentira. Sí, sí, profe. Más bien, bueno, es que a mí me toca exponer la próxima semana exposición, técnicas de exposición, entonces creo que viene al caso toda esa Sí, discusión. es correcto, es correcto. Ahí lo podemos extender un poquito más. Pero básicamente ha sido por el enfoque teórico. Vean que hay como tres explicaciones, digámoslo así, ¿no? La original, que era la inhibición recíproca, que era el concepto de Wolfe. La, digamos, explicación un poquito más operante de la explicación de Watson y Mary Cooper Jones sobre el contracondicionamiento, siempre basado en el condicionamiento clásico, como la base fundamental de ambas explicaciones, tanto la de Wolfe como la de Watson y Cooper Jones. Y posteriormente las explicaciones más recientes, digamos, de los terapeutas conductuales, donde enfocan más que la efectividad va en función de la exposición y no tanto de toda la estructuración de la jerarquía e incluso ni siquiera la relajación es necesaria. Aunque realmente eso no es tan real. Siempre hay que trabajar la relajación para poder ayudar al paciente a manejar la exposición. Pero muy bien, muy bien. Eso es. Ahí hay un asunto teórico y una discusión de esas sabrosas entre conductistas que hasta un cafecito o algo más fuerte para eso. Pero, de nuevo, todo esto va basado en evidencia. Conforme vamos teniendo evidencia científica de la efectividad de los procedimientos, vamos cambiando de pronto un poco los criterios. Y sí, la desensibilización está siendo dejada un poquito de lado. Particularmente yo tengo mucho tiempo de no usarla, de hecho. Y eso que, digamos, trabajamos, tal vez no es como lo más común ahora, la fobia, la gente normalmente no es la mayoría de la gente, sino que creo que la mayoría de los pacientes que yo tengo, el problema es la ansiedad, ni siquiera creo yo o sea, hay pacientes con depresión, digamos, hoy estuve trabajando con un paciente con depresión en la mañana y demás, pero casi siempre la mayoría son problemas de ansiedad. Por eso tanto las técnicas de exposición, de sensibilidad sistemática, todo lo que tenga que ver para manejar ansiedad son fundamentales para un terapeuta, porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Y tanto ansiedad generalizada como el ataque de pánico, que también, por lo menos al final del año pasado fue increíble. La mayoría de las personas que llegaron a consulta eran por ataques de pánico. O sea, por lo menos los 5 o 6 pacientes nuevos, digamos, que llegaron en noviembre, diciembre, eran casi todos por ansiedad y trastorno de pánico. Como que hay una tendencia muy actual. Probablemente tenga mucho que ver el entorno social, ¿verdad? Toda la cuestión de la presión social, económica, el asunto del estatus, también experiencias aversivas en algunos casos con algunos profesionales, incluso profesionales de la salud también, que a veces no generan una buena experiencia, sino que más bien, por ejemplo, asustan a sus pacientes o cosas así. Que por ahí hubo un par de casos relacionados con eso. Bien, ¿alguna otra duda con respecto a la desensibilización? ¿Alguno de los elementos, componentes? Profe, una preguntita. Claro. Bueno,
Con respecto a la sensibilización sistemática en el área de la salud mental, bueno, casi siempre uno se lo imagina con las fobias, pero aquí, por ejemplo, en la lectura se mencionaba que se usa mucho con problemas como las adicciones, las disfunciones sexuales, las parafilias y los Sí. trastornos del comportamiento alimentario. Entonces, tal vez si lo aborda un poquito esos temas. Ok. Sí, digamos que la prioridad de la técnica está enfocada en lo que hemos estado hablando, desde su aplicación básica. Las otras aplicaciones, algunas han sido experimentales, algunas han sido como de prueba para ver hasta dónde se puede emplear, hasta dónde se puede utilizar. Por ejemplo, uno en la parte de salud en general, lo que es psicología de la salud, por ejemplo, que algunas veces hemos trabajado, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con un paciente con aversión al sabor. La aversión al sabor es un fenómeno bien estudiado por el condicionamiento clásico, que es muy frecuente en personas, por ejemplo, que son sometidas a quimioterapia. Entonces, hace ya algunos años, ya hace un buen rato, me tocó trabajar con una persona que tenía cáncer, que estaba sometida a procesos de radioterapia y de quimioterapia, y que había desarrollado una aversión al sabor a las sopas, a las cremas y a los purés. ¿Okay? Desgraciadamente para él, la alimentación recomendable para esta persona durante estos periodos era precisamente alimentación blanda, es decir, sopas, cremas y purés. Y entonces estaba con graves problemas para poder comer, ¿verdad? Y obviamente, pues una persona que está en un proceso de tratamiento tan severo, mantenerse bien con la alimentación es necesario, ¿verdad? Los nutrientes, estar fuerte, tener buenas calorías, lo suficiente, pero alimentándose de una manera muy específica que le traiga beneficios. Entonces, de hecho, tuvimos que trabajar una sensibilización sistemática para dejar de tenerle fobia, no fobia, pero dejar atrás la aversión al sabor a las cremas y por ejemplo, bueno, decíamos a los purés y a la sopa. Pues vean que no es una fobia, sino que más bien hay un desagrado, una molestia por un alimento particular. Todos nosotros tenemos algún alimento al que le tenemos pereza, ¿verdad? Es decir, yo les digo a ustedes, una comida que definitivamente ustedes evitarían a toda costa, que todos tienen una lista, ojalá que no muy larga, pero sí tenemos una lista ahí particular, ¿verdad? Entonces, puede ser que no afecte nada, es decir, por ejemplo, yo no como natilla, y esa aversión al sabor se remonta a mis tiempos de infancia, según la narración de mi señora madre. Entonces, bueno, hubo una situación, yo comía mucho, en un momento comí natilla, comí mucha natilla con pan, y ese día en la noche, o en la tarde-noche, me dio una alergia terrible. Entonces, dice mi mamá que yo me puse rojo como un tomate lleno de ronchas, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces terminamos en el hospital con inyecciones para los antihistamínicos y taca. Dice mi mamá que desde ese día yo nunca más la volví a probar. Y a estas alturas de la vida, está hablando que eso fue, yo tengo 46 años, así que imagínense que eso pudo haber sido hace unos 43. O sea, tengo 43 años de tener una aversión al sabor, así se llama técnicamente, a la natilla. Algunos de ustedes podrían tenerlo con algún sabor particular. Hay gente que recuerda una persona que tiene aversión, por ejemplo, al guacamole, por decir algo. Conocí otra que le tenía una aversión al sabor al hígado, al hígado de res, por ejemplo. Otra persona que tenía una aversión al paté, por ejemplo. Bueno, todos tenían alguna razón de por qué, para qué y por qué se había originado. Entonces, ven que es una aplicación en la parte de salud donde trabajar gradualmente, el poder recuperar gradualmente la habilidad, digámoslo así, y el gusto de la persona para poder alimentarse de nuevo, era fundamental. Entonces, esa es una de las aplicaciones que podría, digamos, yo decir, por experiencia propia, de trabajarlo con algunas personas. Luego en la parte de adicciones, yo honestamente trabajé adicciones, pero yo creo que en mi vida apliqué una desensibilización para algo de adicciones. Podría ser que se trabaje con situaciones específicas, sobre todo para, digamos, quitarle importancia a situaciones o experiencias que potencialmente podrían disparar el consumo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que la persona se imagine que está en la casa donde normalmente consume y empieza a presentar muchísima ansiedad y que entonces una vez que está muy ansioso se concentre, se relaje y disminuya la ansiedad, por ejemplo. Entonces uno podría utilizar la desensibilización para quitarle importancia de condicionamiento clásico, hacer un contracondicionamiento, valga el término,
para descondicionar eventos, situaciones que sirvan como disparadores para el consumo. Y creo que esa es una aplicación que la leí alguna vez en un artículo, aunque yo honestamente no la he utilizado para adicciones, pero que sí la había leído en un artículo de una aplicación de la desensibilización, sobre todo para quitarle relevancia a los estímulos condicionados en el ambiente. Amigos, música, no sé, hora del día, lugar, sexo en algunos casos, que está condicionado con la experiencia de drogas también. Yo recuerdo un paciente en particular, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera en que también se puede utilizar para ese tipo de cuestiones. Otra también, tal vez si lo aplicamos en la parte de los trastornos de alimentación, esto normalmente es cuando las personas tienen, digamos, fobia a los alimentos, particularmente. Es decir, son personas que desarrollan tanta aversión por la comida que inclusive luego llegan a no comer nada o a simple y sencillamente evitar cualquier tipo de alimento. De hecho, algunas de las explicaciones teóricas de los análisis conductuales allá por los años 50, 60, era precisamente que las personas con anorexia desarrollaban una aversión al alimento. O sea, que más bien lo que generaban era una especie de fobia o de miedo a la comida. Entonces, muchas veces hay personas que comen solo lechuga y agua. Y aún así creen que la lechuga y el agua tienen tantas calorías y que los va a engordar, por ejemplo. Entonces, hacer una jerarquía de miedos, por ejemplo, con respecto a estar comiendo o alimentarse. Pensemos, digamos, que una escena 0 es tomarse un vaso de agua o no comer. La escena 100 sería comerse un cake de chocolate con 300 calorías por tajada. ¿Okay? Entonces, aunque parezca mentira, la forma de estructuración de la jerarquía de miedos, se tendría que hacer una jerarquía de miedos con los alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, un chicharrón sería de las que tienen más de 90, 80, ¿verdad? Una chuleta, no sé. O un queque, decíamos, de chocolate o algo por el estilo, sería una de las que están más altas, ¿verdad? En la jerarquía, y un vaso de agua y una lechuga sería una de las más bajas. Entonces, gradualmente sería ir quitando el miedo a la persona primero, para que luego pueda facilitarse la implementación de un plan de alimentación saludable con el apoyo de los profesionales ya en nutrición propiamente como tal y medicina. Porque ya si es un caso grave, ya con problemas de desnutrición severa, ¿verdad? Ya es bien complicado porque ya requiere un proceso muy lento y es un proceso ya multidisciplinario también. No sé si te aclara un poquito eso. Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien. Ok. ¿Habría alguna duda ya con la parte de técnicas de respiración o técnicas de relajación específicamente? Digo, si hay alguna de la sensibilización, pues va, dale viaje, no hay problema. Pero si hay algún problema, alguna duda con la parte de las técnicas de respiración o relajación. Las de respiración son particulares. Hay cosillas que a veces se explican que uno dice, eso es medio extraño, ¿verdad? Medio jalado el pelo. Algo así como llene un pulmón, nada más. Yo honestamente todavía estoy intentando ver cómo carajos lleno solo un pulmón. O llene un cuarto del pulmón, o un octavo del pulmón, o solo la parte inferior del pulmón, yo no. ¿Sabes? Eso ya sería, no sé, como un poder de los X-Men, una cosa así, ¿no? Porque yo no lo tengo. Es difícil, ¿no? Pero digo, a veces uno lee libros y sobre todo la parte de respiración y se llene la parte inferior del pulmón. Ok, yo tengo muchos años de ser terapeuta y vean que no lo he logrado, yo eso de respirar con un pulmón nada más, o medio pulmón, o cosas así. Entonces también, digo, hay que leerlo con mucho cuidado, ¿verdad? La idea es que la persona aprenda a respirar diafragmáticamente, de manera lenta, profunda, bien oxigenada, y no, digamos, de manera rápida, entrecortada, etcétera, que es típica cuando uno está ansioso o estresado. De hecho, una de las recomendaciones más importantes para trabajar con pacientes, perdón, que tienen crisis de pánico es que aprendan a respirar. Lo primero es que respiren. Inclusive, mi hija mayor padece de crisis de pánico. Normalmente cuando está muy estresada, se dispara, pero es muy sencillo. De hecho, si ella estaba muy mal, etcétera, casi siempre me llama por teléfono, papi, estoy empezando a tener una crisis, etcétera. Y básicamente, vean que inclusive hasta por teléfono, con solo el trabajo en la respiración, se logra controlar bastante. Obviamente eso más, obviamente su trabajo con su terapeuta, de ya bastante tiempo, que está bien, pero si hay una crisis que la dispara, básicamente trabajando respiración es suficiente para trabajar, para controlar la crisis de pánico y obviamente pues se trabajan otras herramientas también. Pero bueno, ¿habría alguna duda con respecto a la parte de respiración o relajación?
Todo está claro, como el chocolate, como el petróleo. No, mentira, como el agua. Tal vez si menciona un poquito los tipos de respiración que hay. Ok, básicamente recuerden son tres. La primera, que es la que normalmente usamos y no debemos utilizar, que es la superficial, ¿verdad? Que es la más superficial, que es básicamente esta respiración casi que se queda en el tronco, en la parte superior del tronco, ¿verdad? Es una respiración breve, muy rápida, ¿verdad? Algo así como... Y respiramos muy rápido, muy corto, porque la respiración, digamos así, se queda casi que a nivel de los bronquios, no baja realmente el suficiente oxígeno a nivel de los pulmones, ¿ok? Entonces, esa normalmente es la respiración rápida, agitada, poco profunda, que casi siempre las personas tienen cuando están en una situación de ansiedad, o más aún cuando están en una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, o un asunto de estrés. De hecho, algo importante es que si yo respiro rápido, de manera superficial, muy rápido, ¿verdad? Voy a generar más bien una sobreoxigenación. Y la sobreoxigenación produce una sensación de mareo. Y la sensación de mareo dispara un montón de pensamientos irracionales, generalmente en personas que padecen de crisis de ansiedad. Entonces, una de las recomendaciones es que nosotros evitemos respirar de esa forma y lo hagamos de manera diafragmática. ¿Cuál es la respiración diafragmática? La respiración diafragmática es ahora sí, cuando nosotros al respirar llenamos nuestros pulmones, sentimos cómo las costillas se expanden y nuestros pulmones se llenan de oxígeno. Esa es la recomendable, es la que más se debe utilizar, ¿verdad? A veces nosotros, no sé, por deshabilidad social o por, no sé, los que estamos gorditos, por esconder la panza, ¿verdad? En vez de respirar bien, lo que hacemos es que cuando inspiramos, más bien metemos la panza. Entonces no entra nada de oxígeno a los pulmones. Es muy corta la respiración. Entonces, como no hay oxigenación, tenemos que volver a respirar muy rápido. Y eso, pues, no es muy saludable. Entonces, la respiración diafragmática sería una respiración profunda, ¿verdad? Esa es como, tome una respiración y tiene sus pulmones así a reventar. Y permita que el diafragma se expanda. O sea, no importa que se le va la pancita, eso no pasa nada. Estamos rellenitos un poquito, no importa. Pero eso no importa. La idea es que podamos expandir, justamente, se pueda ver dónde las costillas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las costillas, se expanden, se salen hacia afuera, porque eso permite que los pulmones se llenen completamente de aire. ¿Okay? Y la otra respiración es más desde abajo, que sería la respiración abdominal, donde básicamente uno observa que no es una respiración buena, no es una respiración mala, donde básicamente las personas respiran literalmente con el abdomen. Entonces, llenan su panza, literalmente sacan la pancilla, ¿verdad? Cuando están respirando. No solamente es el diafragma, sino que la parte de abdomen. Si ustedes observan, tienen un modelo perfecto para respirar, son los niños pequeños. Observe un niño, sobre todo ojalá un bebé cuando está dormido, o un niño pequeñito, de menos de 3 años. Obsérvelo dormir y observe su respiración. Esa es la respiración saludable. Inclusive es interesante, los que han tenido hijos o los que han tenido primos, sobrinos, etcétera, chiquititos, uno a veces se asusta porque la sensación es como que no están respirando. Y con los hijos ni para qué, ¿verdad? Está una cigarra y le pone la oreja a ver si está respirando o no. Pero es porque ellos respiran tan despacio y tan profundo, tan bien, que casi pareciera que están sin respirar. Entonces su respiración es la más apropiada. Es una respiración que inspiramos de manera profunda y luego expiramos. Ahora, cuando estamos trabajando relajación, por ejemplo, hay que trabajar también respiración. Y cuando estamos directamente enfocados en la respiración, sí podemos hacer algunos pequeños ajustes. Es decir, inspirar, tomar una buena cantidad de aire, luego hacer una pausa inspiratoria, como mencionaba creo que por ahí en el texto, que es dejar unos segundos, unos 3, 4 segundos, ¿verdad? Y luego exhalar. Lo más lento posible, tratando de botar el aire despacio, no un sol. Y luego hacer una pequeña pausa expiratoria, sería 1 o 2 segundos antes de volver a tomar la respiración. Y de esta manera vamos a empezar a mejorar la circulación, mejorar los ciclos respiratorios, el ritmo cardíaco, la oxigenación de las células, todo esto es importante para poderlo trabajar. Esos son básicamente los 3 tipos de respiración. Todas las demás estrategias y matráfulas es paja. Yo tengo una pregunta. Claro. Digamos, yo ya he trabajado algunas técnicas de relajación. Sí. Como parte de clases de yoga. Yo soy instructora de yoga.
Correcto, sí. Y me ha pasado como que hay veces que cuando estoy intentando que alguien esté relajado, como por ejemplo, solo el hecho de decir como, ok, cierren los ojos. Y hay gente que no cierra los ojos. Y se mantiene así tensa y tiene como una resistencia Es correcto. a permitirse relajarse, ¿verdad? Yo siento que puede ser una cosa más también de masculinidad hegemónica o no sé, pero yo me he pasado de personas que a pesar de que puede que estén intentando, se nota como que ya de entrada ya le tienen como resistencia, que podría ser uno en esos casos. Sí, que tal vez habría que, bueno, lo primero que habría que decir es, aunque parezca mentira, la relajación no necesariamente es para todo el mundo. Es decir, hay personas que pareciera que realmente no logran relajarse, al menos no con los métodos tradicionales de relajación que nosotros utilizamos. Yo he tenido pacientes que no se logran relajar con las técnicas típicas y que más bien son súper dispersos, sobre todo con personas hiperactivas. Personas que tienen déficit atencional, cuesta muchísimo realmente que sigan las instrucciones cuando uno va trabajando. Por ejemplo, si tú haces una relajación imaginaria, ¿verdad? Imagine una luz en el centro de su frente, puede ser que ellos estén imaginando no sé qué cosa. Entonces, hay que tener en cuenta que podría ser que tengamos que buscar métodos alternativos para que las personas se distraigan, se relajen. Yo creo que a veces podría ser que las personas realmente no pueden hacerlo. Sobre todo gente que es muy hiperactiva, que hay muchos procesos de rumiación cognitiva y les cuesta parar, ¿verdad? Por un lado. Luego, evidentemente, vos mencionas algunos elementos. Una sería miedo. Hay personas que podrían, ok, te lo voy a poner en blanco y negro. ¿Cuál es el miedo en el fondo? El miedo a perder el control. Hay personas que llegan ahí y se supone que van por gusto propio y que realmente se supone que quieren relajarse, aprender yoga o puede ser meditación, cualquier cosa que sean, ¿verdad? Que son muy útiles para regular la parte fisiológica. Y no es extraño que podría ser que la persona realmente tenga en el fondo un temor irracional a perder el control. ¿Por qué? Porque tienen en la cabeza muchas fantasías de que esa relajación o ese proceso de meditación es parecido al show de hipnosis que vieron en el TED. Y eso ni para qué cuando estás trabajando técnicas de hipnosis clínica, ¿verdad? Porque la gente dice hipnosis, todo el mundo cree que lo van a poner a hacer como gallina o cree que lo van a poner a comerse una cebolla creyendo que es una manzana o a hacer como un caballo. Entonces, hay uno de los miedos principales que lo que habría que tomar en cuenta es tratar como de luego hablar con la persona por aparte y preguntarle si tiene algún tipo de temor relacionado con la relajación o con la práctica del yoga. Por un lado, ese es el miedo a perder el control. Yo diría que ese es un factor. Segundo, podría haber incluso factores religiosos. Creo que yo lo menciono en la presentación un poquito, pero hay que tener en cuenta. Yo me he encontrado con personas que me dicen, no, yo no puedo hacer eso porque eso es de una religión oriental que le brinda, ya se puede imaginar la explicación, ¿verdad? Que le brinda pleitesía o alaba a otros dioses o no sé, son budistas y yo no soy budista, yo soy cristiano católico ortodoxo o soy evangélico renovado ortodoxo o lo que usted quiera. Pues no parece, o sea, pareciera que a este siglo no debería, digamos, ser una explicación, pero también hay que tener en cuenta eso. Hay grupos religiosos, sobre todo ciertas sectas, que le inducen a las personas a creer que los métodos de meditación o de relajación son una especie de técnica engañosa para que pongan la mente en blanco, y digo literalmente las palabras de un paciente, que pongan la mente en blanco para que luego se puedan meter espíritus o meter ideas raras o extrañas de otras religiones o cosas por el estilo. Entonces, eso es normal también. Tendríamos que evaluar un poquito si la persona podría tener algún miedo derivado del asunto. Y esto del asunto de perder el control, vos lo planteabas, sí, podría estar derivado, no sé, porque si la experiencia solo te ha pasado con hombres, pero a mí me ha pasado con mujeres también, que no logran relajarse. Es claro que es más común con hombres, sí, podría haber algunos miedos que tienen que ver con el machismo y con un montón de ideas irracionales con respecto a perder el control o a dejarse ir o inclusive a tener miedo a que a través de estos procedimientos realmente puedan aflorar elementos emocionales, factores emotivos que la persona no está acostumbrada a lidiar con ellos. Y ese miedo puede ser que dificulte también. Entonces, una de las estrategias es conversar con la persona, tratar de ver si hay dudas, aclarar mitos, brindar información, brindar educación. El caso particular del yoga, hay que trabajar mucho con la persona de que va a trabajar cosas hasta donde pueda, ¿verdad? O sea, sí, no es lo mismo un instructor de yoga, que no sé, el nivel, no sé, ya de yoga y que usa asanas, por ejemplo, ya muy sofisticadas, eso está bien para la persona que ya tiene un elevado trabajo en eso.
pero para una persona también que está empezando, lo que hay que también explicarle, educarlo, es que no está obligado a hacer ninguna postura que no pueda, sino que la idea es que lo trate, que lo haga lo más cercano posible, digo, posturas básicas, y que, por ejemplo, pues lo importante es que lo intente, ¿no? No tanto que le salga muy bonito o que uno, ¿verdad? Porque yo voy a una clase de yoga probablemente y voy a salir completamente majado porque ando muy oxidado, ¿verdad? Y más tieso que la quijada de arriba, como decía mi abuelo. Entonces, básicamente, la persona también podría tener miedo a que tiene que hacerlo perfecto. Es decir, ahí también juega otro aspecto cognitivo, que son las expectativas de que tengo que hacerlo muy bien para que nadie se burle de mí. O que tengo que hacerlo muy bien para que nadie piense que yo soy una tuerca, soy muy malo haciendo yoga. Entonces, vean que juegan mucho los pensamientos, mitos, falta de información, que normalmente pueden ser una interferencia muy clara para el trabajo de técnicas de relajación, yoga, meditación, etc. O como decíamos, que francamente por su trastorno o por su estilo de personalidad se le dificulte, pero montones, hacer métodos de relajación, ¿verdad? No importa si es fisiológica, o si es relajación de Jacobson, o si es la relajación pasiva de Schultz, o la técnica del entrenamiento autógeno, por ejemplo, requiere realmente sí como de concentrarse y dejarse llevar y dejarse ir con la experiencia. Si hay miedos a esa liberación o a soltar o a no autocontrolarse o no poderse regular, por supuesto que no es extraño que pasen ese tipo de cosas. Entonces, la recomendación es conversar con las personas de por qué es lo que le ocurre, cuáles son los miedos que tiene, tratar de aclararlos, y si en caso de que la persona definitivamente no, buscar otras alternativas. Por ejemplo, una alternativa que a mí me funciona, y esto hablo ya personalmente muy bien, inclusive les digo que mejor que la relajación, es el pintar mandalas. ¿Verdad? Que eso es otro rollo. A mí me encanta. Yo tengo una mega caja llena de lápices de color y cuando estoy muy estresado voy, saco los libros que tengo o voy, imprimo imágenes que tengo ahí en un folder en la compu y les juro que puedo pasar 2-3 horas, ¿verdad? Pintando, y al rato cuando me doy cuenta estoy hasta sudando, estoy ya sudando la gota gorda y todo, ¿verdad? Porque recuerden que un efecto de la relajación es incrementar la temperatura corporal, inclusive casi medio grado, hasta 1 grado en algunos casos, que es producto precisamente de mejorar la circulación sanguínea y que la sangre circule más apropiadamente por la musculatura. Pero esa es una forma, ¿verdad? Digamos, alternativa que se puede utilizar a la misma relajación en personas que no logran realmente beneficiarse de estos procedimientos. Gracias, profe. Okay, sí, mi pregunta iba más hacia como en caso de que sea en la clínica, sí habría que trabajarse todos esos aspectos antes, digamos, para una persona que realmente fisiológicamente necesita acceder a ese estado. Sí, yo creo, de hecho siempre, recuerden, tal vez no lo he planteado tan abiertamente, casi que siempre hay que empezar explicando la naturaleza de la técnica. O sea, casi siempre hay que dar información de cómo es la técnica, de qué técnica vamos a trabajar, cuáles son las limitaciones. Una de las cosas que mejor hay que explicar en este tipo de cosas, precisamente por lo que vos mencionabas, es que la persona siempre está en control. ¿De acuerdo? Inclusive en técnicas de hipnosis, uno de los principios básicos de hipnosis clínica es que el paciente siempre está en control. ¿Qué significa eso? Que nunca vamos a hacer nada que el paciente no quiera. Nunca se va a hacer nada que el paciente no quiera. Y el paciente puede salir de un trance, de relajación, de hipnosis o parar el ejercicio de yoga cuando así lo quiera. Y eso hay que decírselo claramente cuando se hace lo que llamamos en análisis de conducta una explicación razonada de la técnica. Y eso ayuda mucho, porque la persona dice, ok, pues yo puedo salirme cuando quiera, sí. ¿Puedo parar el ejercicio cuando quiera? Sí, es su derecho. Y eso es un asunto ético que tenemos que manejar muy claramente. Sobre todo para que la persona no crea que no sé, que lo vamos a hipnotizar y que entonces nos vamos a aprovechar de él, lo vamos a hacer firmar una carta, no sé, a firmar el testamento, o incluso casos de abuso sexual o cosas así. No, la persona siempre está en control. Y es algo que nosotros le vamos a plantear claramente. Usted se sale del ejercicio cuando usted quiera. Y eso también ayuda mucho a que la persona se sienta más liberada. También es una forma, claramente antes de empezar a trabajar con las técnicas, hay que aclarar todos estos puntos, trabajar sobre los mitos, las potenciales ideas irracionales, y también hay que evitar lo que sería la ansiedad de desempeño. Hay personas que por creer que tienen que hacer la técnica perfectísima y que desde la primera vez deben ser casi ya maestros de la meditación, que pueden levitar casi, ¿verdad?
ni siquiera pueden empezar la relajación porque más bien por tener la idea de que tengo que relajarme, me dispara la ansiedad. Y eso puede pasar también si no se trabaja adecuadamente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Todo está claro? ¿Clarísimo? Sí. Bueno, a ver, hay un aspecto, como cosas que a mí no me quedaron muy claras de la, de la relajación autógena. Ok, claro. Sobre todo con la parte de lo del grado superior. como de, bueno, un poco los dos, pero sobre todo dos, tenía ahí como ok. ciertos dudas con el inferior. Ok, por ahí. Sí, no sé, quería como ver, o sea, como una explicación un poco más como ejemplificada, tal vez, porque sí, tal vez necesito eso. Ok. Hagamos un trato. ¿Se la juegan? No hay trato. Se arriesgan, ¿no? No se arriesgan. Son muy poco arriesgados. Ok, ¿qué tal si les explico la técnica de relajación autógena haciéndola? Excelente. Sí, me parece. Okay. Sí. Ese es el trato, ¿eh? Ese es el trato, no se asusten. ¿No? Que todos los negocios son claros, no hay, ¿cómo se llama? Negocios oscuros. Ok, entonces ahí vamos a trabajar, digamos, cerraríamos con esta la sesión de hoy, como un ejercicio de relajación. Iba a aplicar otro, pero para aprovechar y explicarles, podemos utilizar el ejercicio de la relajación, ¿cómo se llama? Relajación autógena, más o menos una adaptación, no va a ser literal. Pero, ok, entonces tal vez lo primero sería que, supongo que todos andan ropa cómoda porque están en sus casas. Ojalá que estén en un lugar psicológicamente cómodo, en el sentido que también no sea un lugar de mucho ruido, que haya mucha interrupción. Traten de mantenerse, si están sentados o reclinados en un sillón o en una silla, de tratar de sentarse bien, de mantener, digamos, usar el respaldo de la silla de la manera correcta. No cruzar ni piernas ni brazos. ¿Okay? Y básicamente la idea sería que vayan siguiendo las instrucciones de acuerdo se los voy planteando de esa manera. Muy bien, vamos a cerrar los ojos y vamos a tratar de dar un par de respiraciones profundas. Recuerden hacer respiración diafragmática. Tomar lentamente el aire, tratar de llenar sus pulmones. A partir de ahora, cada vez que respiran e ingresan aire fresco, sus pulmones se llenan de este aire y tu cuerpo, cada vez que respiras, que inspiras aire fresco, te llenas de energía. Y luego, cada vez que botas el aire caliente, con el aire caliente se van tus preocupaciones. Respiramos. Cada respiración de aire fresco nos llena de energía. Esta energía recorre los pulmones y luego recorrerá todo nuestro cuerpo. Y cada vez que expiramos, cada vez que botamos el aire caliente, nuestras preocupaciones se marchan. Vamos a concentrarnos ahora en nuestra mano derecha. Vamos a poner nuestra concentración, nuestra atención en la mano derecha. La mano derecha está caliente, muy caliente y pesada. Siente cómo la sangre fluye libremente por tu mano. Y
Tu mano está caliente, muy, muy caliente y relajada. Ese calor ahora comienza a subir por el antebrazo de tu mano derecha. Y tu mano y antebrazo derechos están calientes, muy, muy calientes y relajados. Siente la diferencia entre tu mano izquierda y tu mano derecha que ya está caliente, muy pesada y relajada. Tu mano y antebrazo derecho están calientes, muy calientes y relajados. Ahora ese calor se extiende completamente a todo el brazo derecho. Siente cómo fluye el calor y tu mano derecha, antebrazo y brazo están pesados, muy, muy pesados y relajados. Siente la diferencia entre tu brazo relajado y tu brazo muy relajado. Ahora concentra tu atención en tu mano izquierda. Siente cómo tu mano izquierda se siente pesada, muy, muy pesada y relajada. Tu mano derecha, tu brazo derecho está caliente y tranquilo. Tu mano izquierda, tu antebrazo izquierdo está pesado, muy, muy pesado y relajado. Siente ahora como el calor y el peso es similar en ambas manos y antebrazo. Y ahora todo tu brazo izquierdo está pesado, muy, muy pesado y relajado. Siente ahora como tus dos brazos, izquierdo y derecho, están pesados, muy, muy pesados y relajados. Siente ahora como el calor comienza a subir por tus hombros. Y conforme el calor sube por tus hombros hacia el cuello, la cabeza y la cara, toda la tensión acumulada en los hombros se marcha. Tu cuello y hombros están calientes, muy, muy pesados y relajados. Tus brazos, hombros, cabeza, cara y cuello están calientes, muy, muy calientes y relajados. Tu frente está fresca, está clara y atenta. Siente la diferencia entre el calor de alrededor y la frescura de tu frente. Tu frente está alerta, fresca. Tu cara, cabeza y cuello están calientes, muy, muy calientes y relajados. Siente cómo tu corazón late cada vez más despacio. Respiras profundo, llenas tu cuerpo de energía y con el aire caliente se van tus preocupaciones. Respira lento, pausado y profundo. Tu cuerpo está caliente, muy, muy caliente y relajado. Siente cómo el calor desciende por la espalda, de los brazos y los hombros, se extiende por toda tu espalda y luego se mueve hacia adelante, calentando el plexo solar. Sientes un calor en el abdomen y en el pecho. Y ahora tu cuerpo en la parte superior está relajado, muy relajado y tranquilo. Tus brazos están calientes y pesados. Tu cara está cálida, tranquila. Tu frente está fresca y en calma. Tu cuello está caliente, muy relajado y tranquilo. Tu espalda, alta y baja, está caliente y relajada. Se siente pesado, cálido y agradable.
Mi pecho y abdomen están calientes, muy, muy calientes y relajados. Mi corazón late despacio, sereno y tranquilo. Mi abdomen está cálido y relajado. Ahora el calor desciende a través de la cintura hacia la pelvis, los glúteos y las piernas. Siente ahora como el calor de la parte superior del cuerpo fluye lentamente hacia las piernas. Llega a los glúteos, a la pelvis, desciende a los muslos y llega hasta las rodillas. Y tus muslos están calientes, muy, muy pesados y relajados. Disfruto de la sensación de relajación que mi cuerpo está teniendo. Y mis rodillas están cálidas, livianas y tranquilas. Siente alivio en mis rodillas. Es un lugar que se cansa mucho por sostenernos, igual que los tobillos. Siente cómo la fluidez del calor desciende hacia los tobillos. Primero por la pierna derecha, desciende por el muslo, pasa la rodilla, los gemelos, el tobillo. Y luego ahora siente cómo la planta de tu pie y tus dedos están calientes y tranquilos. Cómo ese calor fluye también hacia el tobillo y al empeine. Y tu pie derecho está caliente, muy, muy caliente y relajado. Ahora pon atención al lado izquierdo. La rodilla izquierda está cálida y tranquila. Los gemelos están calientes, muy, muy calientes y relajados. Siente cómo el calor ahora fluye hacia los tobillos, la planta del pie, el empeine y los dedos. Ahora tus dos piernas están calientes, muy, muy calientes y relajadas. Respiro profundo, mi corazón late despacio, mi cuerpo está tranquilo y relajado. Me voy a tomar unos instantes para disfrutar de esta sensación de relajación. Mi respiración es pausada, mi corazón late despacio. Mi cuerpo está relajado, muy relajado y tranquilo. Mi cuerpo está caliente, muy, muy cálido y pesado. Siento el peso y el calor fluir por todo mi cuerpo. Se siente muy bien. Disfruto unos instantes de esa sensación maravillosa de relajación. Toda la tensión se marchó. Cada respiración llena mi cuerpo de energía. Y lo poco que queda de preocupación se fue con la última exhalación. Y mi cuerpo está caliente, muy, muy caliente y relajado. Mi corazón late tranquilo. Mi mente está en calma, mi frente está fresca y serena. Mis brazos y mis piernas están calientes y relajados. Ahora bien, siempre manteniendo esta sensación de relajación, van a seguir las siguientes indicaciones y van a tratar de hacer lo que yo les voy a pedir. Primero, dirijan la mirada con sus ojos cerrados al centro de la frente y hagan surgir un color en la imaginación. Pinten por dentro de su frente de un color. Escojan el color que ustedes gusten. Puede ser su color favorito. Tómense unos segundos para llenar de color la parte interna de tu frente. Presta atención a los colores, a los tonos, a los brillos del color de la sensación visual. Ahora, siempre manteniendo tu vista, tu mirada interna en la frente, vas a imaginar una vela encendida, o una rosa,
o una flor cualquiera, o un objeto que para ustedes representen tranquilidad, amor o paz. Cualquiera de las tres cosas. Tranquilidad, amor o paz. Cualquier objeto que para ustedes represente eso. Puede ser una vela encendida, como decíamos, una flor, alguna imagen, algún símbolo. Háganlo surgir en su imaginación lo más vívidamente posible. Ahora van a imaginar un objeto abstracto, un valor abstracto. Es decir, van a darle forma, le van a poner forma, color, o lo que ustedes gusten, a un valor. Tolerancia, esperanza, amor, coraje, solidaridad, cualquiera que sea el valor. Piensen en un valor y traten de convertirlo en un objeto. Conviertan esa sensación o ese valor abstracto en un objeto que lo represente. Respiran profundo. Cada vez que respiramos, nuestro cuerpo se llena de energía y botamos nuestras preocupaciones. Nuestro cuerpo está tranquilo y relajado. Mi mente está serena, siguiendo las instrucciones de las imágenes, de los objetos. Ahora, si esto no le genera incomodidad o molestia, imagínense que está en el fondo del mar. O podría ser que está sentado en una piedra a la orilla de un riachuelo. O podría estar en una montaña alta o en una terraza con una linda vista. ¿Okay? Visualiza cualquiera de las escenas que te genere agrado y que no te genere ningún temor. Si estás en el fondo del mar, trata de observar alrededor. Llevas tu tanque de oxígeno, así que no te preocupes. Ves objetos, piedras, corales. Podría ser que encuentres muchos peces de colores, otros animales, otras especies, tortugas, algas marinas. Trata de percibir lo que hay alrededor. Si estás en una piedrita sentado alrededor de un camino o cerca de un riachuelo, ¿okay? Mira alrededor, observa los árboles, las hojas. Y así con cada una de las imágenes, observa alrededor cuáles son las imágenes que hay, qué cosas agradables encuentras. Visualiza esta parte. Ahora, si eso no te genera ninguna ansiedad, visualízate en la cima de una montaña observando todo el paisaje. Quizás haya ido de caminata o hayas visto una imagen. Si esto no te genera ansiedad, trata de imaginar que estás en una montaña muy agradable, muy fresca, observando el paisaje. Ahora, el último ejercicio, concéntrate en un propósito, en algo que quieras realizar este año. Sea que ya lo hayas planeado, sea que ya lo hayas pensado, o que venga a tu cabeza en este momento. Piensa en un propósito y piensa en positivo. Piensa que lo vas a lograr, que vas a cumplir con las metas, los objetivos, los sueños o la situación que te has planteado. Visualízate a ti mismo realizándolo, llevándolo a cabo. A pesar de las circunstancias, imagínate siempre cumpliendo tu propósito o tus deseos. Tómate unos segundos para visualizar mientras tu cuerpo está tranquilo, relajado y en calma. Mi cuerpo está caliente, muy relajado y tranquilo. Ahora voy a contar al revés, de 3 a 1. Y van a repetir en su cabeza cada una de las frases que yo les voy a dar conforme voy contando. Cuando llegue a 1, van a abrir lentamente los ojos. Van a repetir la frase que yo les voy a dar y van a reincorporarse lentamente. 3,
Mi cuerpo está en calma y tranquilo. 2. Mi corazón está relajado, mi respiración es profunda, tranquilo. Mi frente está fresca y en calma. 1. Voy a guardar esta sensación de bienestar y me va a acompañar el resto de la semana. Ahora, lentamente abro mis ojos y me reincorporo despacio, lento, para no marearme y sentirme un poquito mareado. Muy bien. ¿Cómo les fue, chicos? Chicas. Genial, profe. Bien. Okay. ¿Quién más? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Yo casi me duermo. Es un efecto secundario a veces. Más cuando estás cansado. O has dormido mal, no sé. Eso pasa. En realidad, una confesión. A mí a veces esto me da mucha ansiedad porque yo tengo rinitis alérgica. Entonces, en general, yo no puedo respirar por la nariz la mayoría del tiempo. Entonces, es a veces complicado intentar relajarme. Bueno, es una variable sí, fisiológica que genera. No sé si lograste relajarte un poco o te fue del todo difícil. Al principio sí logré relajarme, pero hubo un punto donde ya sentía que no estaba recibiendo suficiente aire, entonces me costaba lograr el estado de relajación. Okay. Sí, habría que ver qué tanto es la parte fisiológica o qué tanto es algún precondicionamiento, ¿verdad? Psicológico con respecto a la respiración. Pero sí, es una variable. Tío. Los demás se durmieron, están bien, están vivos. Sí, gracias, profe, súper rico. Ok, buenísimo. Súper calmada. Ok, esa es la idea, esa es la idea. ¿Les quedó claro precisamente la relajación autógena? Mira, porque esa fue la pregunta. Y yo les respondí con el ejercicio. Sí, sí, me quedó claro a mí. Ok, lo veo así como muy tranquilo, Gabriel. Sí, sí, perfecto. No, genial. Ok, buenísimo, me encanta. Muy bien. Bueno, ¿habría alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si no, pues cerraríamos ahí con nuestra reunión de hoy. Igual, como siempre, que seguimos abiertos con todos los canales que manejamos. Y pues cualquier duda, igual ahí lo pueden hacer por escrito, lo pueden hacer por WhatsApp, o inclusive el foro de mediación, que no lo hemos utilizado, nadie lo ha usado, porque obviamente creo que trabajamos mucho de eso aquí. Pero queda abierto entonces. Si no hay alguna duda, terminamos la reunión por hoy. Y bueno, un gusto escucharlos y verlos de nuevo. Algunos sé que están ahí, pero no sé. Ok. Sí, profe, es que ahora cuando usted se salió, que se le fue el audio, estábamos mencionando que habían unas fechas que se habían quedado de definir. No me acuerdo qué actividades era, pero sí me acuerdo que había unas fechas que quedaron pendientes. Sí, honestamente me da culpa, no me acordé, no me acuerdo hasta ahora que usted me lo dice. Sí, era lo de las entregas del caso y de la investigación autoaplicada y del análisis de casos. Son las fechas. Sí, están pendientes. Yo se las mando ahora más tarde porque se me había olvidado, honestamente. Está bien, profe. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Están bien? ¿Les gustó el ejercicio? Profe, era para preguntarle una cosa. No podía, digamos, como subir al Drive como un documento o algo así donde vengan las fechas que vamos a, digamos, como a las fechas que vamos a acordar ahora. Sí, puedo hacer un documento de Word y lo subimos, no hay problema.
por favor, gracias. Sí, sí, sí. Hacemos un cuentillo de Word, hacemos un PDF y lo subimos al mediación virtual y también al Drive. Totalmente de acuerdo. Profe, en el caso de la investigación autoaplicada, Sí. Bueno, yo le mandé, sí, yo tengo los dos correos, propuestas. Ok, honestamente tengo los correos, pero esta semana estuve un poquillo enredado. Yo espero entre hoy y mañana darles una respuesta individual por correo a cada uno. Ok, profe, gracias. Sí, les sí, yo tenía esa misma consulta, a ver si ya lo empezamos a trabajar o esperamos. Sí. No, yo de aquí a mañana yo les vengo ya les mando el correo con la respuesta. Más bien disculpen porque sí, yo debía haberlo mandado hoy, digamos, pero estoy un poquillo enredado con clientes que estaban atrasados y además en terapia, y entonces estuve full la semana pasada, entonces sé que no es excusa, pero les prometo que ya de aquí a mañana máximo se los devuelvo. Todo bien, profe. Ok. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra cuestión más? Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio. Creo que es la mejor manera de explicarlo es viviéndolo, en este caso. Y bueno, por ahorita pudimos tener la oportunidad de trabajarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, chicos y chicas. Feliz tarde y que tengan una muy buena semana. Y recuerden, cualquier cosa, aquí estamos, ¿verdad? Disponibles para colaborar en lo que sea. Y ya saben que hay muchas formas de encontrarnos, a André y a mí. Gracias, profe. Ok, pura vida. Estén muy bien. Saludos. Chao. Chao.